un mes donde me parece que la volatilidad se va a mantener teniendo en cuenta lo que sabemos en cada periodo preelectoral. Y para eso ya lo tenemos en línea al jefe de estrategia de portfolio personal, Joaquín Bagués. Joaquín, ¿cómo te va? Juan Pablo Matino, de este lado. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Joaquín, como siempre. Y bueno, un poco la primera pregunta que te quiero hacer es un poco cómo estás analizando todo lo que está sucediendo con el dólar en los mercados financieros, en los mercados oficiales también, si querés, porque ahí es donde se observa día a día la intervención del Banco Central, el número de reservas, que sabemos que viene cayendo en las últimas semanas, y eso obviamente genera mayor presión, sabiendo de que todavía queda un largo recorrido hasta las elecciones de noviembre, Joaquín. Sí, correcto. Yo creo que, vamos a poner dos panoramas. El primero, como bien decías, que va a haber más volatilidad, es cierto. Primero, dado el contexto internacional en el cual está Argentina, ¿no? O sea, el contexto no es favorable si los últimos eventos en Estados Unidos no suman para la tranquilidad de los activos argentinos, y sobre todo hoy el debate que tiene Estados Unidos sobre el límite de la deuda, etcétera, etcétera. Va a haber volatilidad, va a hacer ruido. De hecho, sus tasas no se mueven como las nuestras, obviamente, pero sí hubo movimientos significativos que también estuvieron materializados en el valor del dólar, y eso afecta a todo lo que es emerging markets. Nosotros no somos un emerging market, pero tenemos inversores que lo son, entonces te termina afectando. Después, en el plano local, como bien decías, va a haber mucha volatilidad por nuestras charlas que tenemos con los hedge funds afuera y clientes de Londres, de Nueva York o Los Ángeles. Ellos están muy corto plazo mirando cómo va a salir la elección ahora en las generales, en función de cómo va a quedar la combinación y el balance de poder del Congreso, porque es muy importante hacia adelante de cómo podría comportarse las variables macro en Argentina. Como bien mencionabas, hay muchas encuestas dando vueltas, a mí también me hacen ruido, muchas para mí no están estadísticamente solventadas con los números o los resultados que muestran. Creo que hay muchas variables todavía a analizar. Fue muy baja la participación, hay muchos candidatos que no pasaron el corte, y esa cantidad de votos hacia dónde van a ir cuando lo tratan de simular no está bien argumentado. Entonces hay un montón de variables que aún no lo vemos con claridad. Creo que a medida que nos acerquemos lo vamos a tener un poco más claro. Y después, como bien vos mencionabas, el trasfondo es la variable macroeconómica en la cual está la Argentina. No es favorable, o sea, como bien mencionabas, la venta de reservas es un elemento fundamental a monitorear en Argentina, dado que no tiene un confort o no tiene unas reservas robustas. Por ende es un tema más que importante que monitorear, sobre todo para después de las elecciones, que tiene que hacer pagos a tanto, o sea, a la autoridad principal que tiene Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional, y está muy expectante de cómo va a salir esa negociación. Por el otro lado, el movimiento del dólar, tanto en todos los sentidos, paralelo, no paralelo, oficial, no oficial, es en función a estos sentiment o momentos que tiene la Argentina, digamos. O sea, fue las PASO, los bonos cayeron. De hecho, los bonos soberanos en dólares están desde el lunes de las PASO casi un 8% bajo. Si bien estos dos últimos días recuperaron, estás todavía 8% bajo, y obviamente las paridades te hacen distorsionar el contado con liquidación y el dólar MEP o bolsa, como se conoce. Entonces, eso es todo un sentimiento que uno va generando dentro del mercado y lo va priceando en los precios de los bonos, que indirectamente te dan una operación en dólares, digamos, ¿no? Un FX. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Probablemente más volatilidad, probablemente los activos estén
bajo presión, porque cuando vemos el programa monetario y todo lo que estuvieron haciendo en estos últimos 15 días la administración de Fernández fue emitir indirectamente, o sea, dando planes sociales, dando transferencias a provincias, etcétera, es una emisión y un caudal de pesos que eso va a presionar si no lo canalizas bien, digamos. A un lado va, y si no hay confianza, no hay un plan, no hay certidumbre hacia dónde vas, el activo principal lo vas a ver en el dólar, digamos. Eso es lo que nosotros hoy estamos viendo, analizando. Creo que es muy prematuro tomar decisiones de inversión bajo este ambiente de volatilidad, salvo que seas un inversor profesional y entiendas bien qué márgenes uno puede tomar y qué value at risk se puede tomar dentro de tu cartera. Pero si uno no está mirando la pantalla todo el día, o es más recreativo, de que le gusta pero está mirando pero tiene otro laburo, no le aconsejo estar invirtiendo en este momento hasta que haya más certidumbre. O sea, de hecho, hasta nosotros nos pasa, porque lo estamos mirando y de repente hay tantas variables y es tan desarbitrado todo en Argentina, que hay momentos que hay valores de activos que no tienen sentido. Entonces es, bueno, ok, ¿por qué no tiene sentido esto? Volvamos a repasar, miremos nuestra tesis, a ver si tiene sentido esto, lo que está pasando, y por qué lo sucedió. Y así va a pasar hasta la elección, digamos. Va a haber muchas cosas que van a pasar, que van a ser oportunidades de compra o de venta para gente que esté mirando, muy, como le llaman los americanos, day trading, digamos, pero no para alguien que se quiera posicionar ya, porque vas a estar en una situación binaria, y yo no aconsejo estar en una situación binaria porque es más especulación que inversión. Creo que ese es el resumen un poco acotado de lo que estamos pensando acá. Ahora, Joaquín, si tuvieras que decirme cuáles de todas las variables que pueden anticipar una situación macroeconómica más compleja después de las elecciones, que seguís con mayor detenimiento, porque, bueno, digamos, pueden impactar con las expectativas de lo que puede llegar a venir. Ahí nombraste las reservas, pero también, ¿qué otra variable pones en el, yo te diría, en el podio, ¿no?, de las más importantes para seguir día a día? A ver, para que sea fácil y para que los oyentes lo puedan llegar a ver, yo te diría que las reservas hoy de Argentina, te diría que es lo más primordial, porque te va a resumir muchas funciones de reacción dentro del mercado. O sea, ese número explica mucho qué es lo que hay detrás. Después, la segunda función de reacción va a ser el contado con liquidación, el libre, el CENEVI, digamos, donde uno es el OTC, donde uno puede pactar con quien quiera. Si se recalienta, es probablemente porque haya menos reservas o porque las expectativas de los agentes es que tengan menos reservas, o que se complique un deal con el IMF, que sería la tercer variable. ¿Cómo va a enfrentar a la Argentina la reestructuración o la negociación frente al prestamista más grande que tiene la Argentina, digamos, que no es menor, digamos? Esas tres variables yo te diría que si las van mirando es fantástico, y las van a poder ver. Ya hay muchas noticias que van saliendo en los diarios, hay que saber seleccionar, ¿no? O sea, no todo lo que se lee en los diarios está bien, pero el que quiera le podemos dar acceso a nuestros informes, porque nosotros vamos teniendo esos monitores para que nuestros clientes puedan llegar a tener ese grado de detalle, digamos. Pero esos son los tres que yo diría que lo pueden monitorear y les va a dar un pulso de lo que va a estar pasando en Argentina. Y obviamente después, en Argentina es imposible no hablar de políticas, digamos, ¿no? O sea, cómo está esta cuesta, cómo está lo otro, pero es algo que, como hablamos al principio, todavía no veo encuestas que estén robustas estadísticamente o no estén bien realizadas y que sean representativas como para poder tomar una decisión, digamos. Eso lo tomaría un poco, lo leería, pero no sería un tema decisorio, digamos. Joaquín, ¿qué tal? Te saluda Roberto Velato, el equipo del Mirador. Te quería preguntar, mencionaste
recién, las cuestiones con el FMI, las negociaciones que está llevando adelante el gobierno argentino. En los últimos días se conocieron, ¿cómo llamarlo? A ver, versiones periodísticas, algunos cuestionamientos pues, algo que está circulando respecto a la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Te quería preguntar si esto tiene algún impacto en los mercados, sobre todo porque Argentina claramente está en negociación con el FMI. A ver, impactó directo no, sí, a ver, impactó mucho más la decisión de poner a un brasilero dentro de lo que es el head del hemisferio donde le tocaría a Argentina. O sea, nombraron un brasilero que fue presidente del Banco Central, es muy conocido, se sabe que es muy, como los americanos llaman fiscal hawk, que busca que las cuentas den, que no haya déficit primario, etcétera. Eso sí hizo ruido favorable, digamos, para Argentina, pues diciendo, ok, si está este tipo, va a querer hacer un buen deal en el mediano y largo plazo, digamos, o sea, algo que sea bueno para Argentina. Eso hizo mucho más ruido de lo que está pasando con la titular del Fondo Monetario, digamos. Perfecto, Joaquín, te agradecemos y la seguimos. Vamos a ver qué va a pasar en octubre, vamos a ver minuto a minuto, semana a semana. Lo cierto es que, como bien decía, hace mucha volatilidad, es lo que se espera, digamos, como para titular un poco lo que se puede llegar a venir de ahora hasta las elecciones, digamos, y la sugerencia por ahora es, esperar, aquellos que son más conservadores, esperar a ver qué puede resultar de las elecciones, y aquellos que, se animan al riesgo, pueden llegar a capitalizar algún tipo de oportunidad y, sumar a sus portafolios. Un poco así el resumen, digamos. Correcto, sí. Y cualquiera que tenga alguna duda, además, estamos abiertos a consultas, dado que el contexto da para profundizar detalles y demás. Seguro. Digamos, me parece que en este contexto la palabra de un asesor es fundamental, ¿no? Para saber lo que está por venir. Te agradecemos, como siempre, estos minutitos y la seguimos seguramente en las próximas semanas. Gracias, Joaquín. Bárbaro, saludos. Hablamos con Joaquín Báguez, es jefe de estrategia de Portfolio Personal Inversiones. Hacemos pausa musical y venimos con más del Mirador.